Muy buenos días, ¿no es cierto, mis queridos estudiantes de primero básico? Estamos en nuestra clase de matemáticas, en nuestra clase número 52. Vamos a trabajar hoy día en responder preguntas utilizando la información recolectada, ¿no es cierto? Eso quiere decir que vamos a utilizar nuestras tablas de conteo, ¿no es cierto? Las que descubrimos ayer, cómo podíamos realizarlas, y vamos a responder diversas preguntas que me hagan sacando la información, ¿no es cierto?, que tenían estas tablas. Recordemos que yo ayer, ¿no es cierto?, les mostré una forma de recolectar, ¿no es cierto?, información, datos, ¿no es cierto?, que era a través, ¿no es cierto?, del registro en esto que nosotros llamamos tablas, ¿no es cierto? Podíamos hacer el conteo con pelotitas, ¿no es cierto? O podíamos hacer el conteo con líneas, ¿ya? Esto nos permitía que nosotros tuviéramos claridad de cuánto, ¿no es cierto?, productos hay de determinada elemento, ¿ya? Y siempre estaba relacionado a alguna pregunta que nosotros hicimos inicialmente, ¿ya? Por lo general, ¿no es cierto?, habíamos dicho que una tabla, ¿no es cierto?, de conteo, ¿no es cierto?, va a ser una representación gráfica que me va a ayudar a mí a registrar y ordenar los datos, y esta tabla siempre tenía estos elementos, ¿ya? Tenía un título, en este caso, ¿no es cierto?, sería fruta preferida. Eso quiere decir que nosotros preguntamos a nuestras personas cercanas o a un número de personas que no conocemos cuál era su fruta preferida. Ahí las personas nos fueron respondiendo y tuvimos la información siguiente. Tuvimos, ¿no es cierto?, que para la manzana habían 11 personas que habían elegido esa fruta como su fruta preferida, la pera 7, el plátano 3, ¿no es cierto?, y la frutilla 9. Aquí teníamos la cantidad, ¿no es cierto? Aquí teníamos el conteo que lo podíamos hacer con líneas o con círculos. Por lo tanto, cuando nosotros teníamos este tipo de tablas, ¿no es cierto?, después nosotros respondíamos generalmente preguntas que nos hacían, que se relacionaban a la tabla que nosotros estábamos construyendo o que nos habían dado construida. Aquí, ¿no es cierto?, me dicen que primero me preguntan que tengo que responder y pintar, ¿no es cierto? Tengo que encerrar, ¿no es cierto?, mi pregunta, mi respuesta, y me preguntan lo siguiente: ¿qué información se representa en el fondo amarillo? O sea, en este lugar, ¿el tipo de fruta o el conteo de la preferencia de frutas? Si yo me fijo, ¿no es cierto?, estas son las selecciones de las frutas, por lo tanto, lo que está representado en ese sector, ¿no es cierto?, es el tipo de frutas que tengo como opción o que se eligieron como las frutas preferidas. Después me pueden hacer las preguntas como la que tiene a continuación, que dice: ¿cuántas preferencias obtuvo cada fruta? Escribe el número. Ahí yo, ¿no es cierto?, voy a volver a mi tabla y voy a contar. Habíamos dicho que esto, ¿no es cierto?, este cuadrado con una línea atravesada valía por 5. Entonces, 5 y 5 son 10, más 1, 11. Por lo tanto, la manzana tiene 11 votaciones. La pera tiene 5 más 2 son 7. Entonces, yo escribiría que tiene 7. El plátano, ¿no es cierto?, tiene 3. Y la frutilla, ¿no es cierto?, tiene 5 más 4, 9. También me podrían haber preguntado, ¿cuál es la fruta que tuvo menos preferencias? Ahí nosotros, ¿no es cierto?, tendríamos que mirar los números y por lo que estamos dándonos cuenta, diríamos que la fruta que tuvo menos preferencia sería el plátano. Si me preguntaran cuál es la fruta que tuvo más preferencia, ¿no es cierto?, nosotros tendríamos que responder que es la manzana. Por lo tanto, lo importante de nuestras tablas de conteo es que nos permiten, ¿no es cierto?, ir recolectando información
de cosas que no conocemos, de gustos de nuestros amigos, de películas favoritas, ¿no es cierto? Y poder, ¿no es cierto?, ir registrando y después respondiendo esas preguntas de acuerdo a la información que yo obtuve. Vamos entonces nosotros ahora a practicarlo. ¿Dónde lo vamos a practicar? En nuestro texto de estudio, en el gordito, ¿no es cierto? Y nos vamos a ir a la página 208. ¿Ya? La 208. Aquí, ¿no es cierto?, vamos a poder poner en práctica todo lo que estábamos aprendiendo y aprendimos sobre las tablas de conteo para responder las preguntas que me vayan haciendo sobre las mismas. Entonces, vamos a ir al texto de estudio, al gordito, a la página 208.